Muy bien, el tema para el día de hoy es un día de trading. Vamos a empezar entonces. Hemos tenido movimientos de mercado bastante difíciles, digamos, de entender. Siempre les digo que los operadores que nos encontramos en este momento económico, bueno, tenemos una ventaja y es que nos vemos sometidos a situaciones extremas, situaciones nuevas, inusuales. Para nadie es un secreto lo que viene sucediendo en Estados Unidos hoy. Se calma un poco luego de que Fitch decidiera mantener la misma calificación. Si recuerdan, hace algún tiempo hicimos un webinar sobre las agencias de crédito, cómo funcionaban, cómo realizaban sus estudios y sus análisis, y vemos que son un factor determinante en momentos de mercado como estos, donde la situación o la sola perspectiva de una nueva recesión, bueno, desmoviliza, digamos, a los mercados y los reduce a estos movimientos de volatilidad que hemos venido teniendo en todo este tiempo. Quise hablarles hoy sobre un día de trading porque creo que para todos se hace difícil estos días de operación. Y siempre les digo que nosotros debemos, los operadores, utilizamos un día a la vez. El mercado, a pesar de tener unos movimientos tendenciales a largo plazo, en situaciones económicas globales como las que estamos viviendo, hay que operarlo un día a la vez. Lo primero que hay que saber cuando estamos operando es qué es lo que quiero. En realidad, la mayoría de los individuos ni siquiera saben exactamente qué es lo que quieren y no se enfocan precisamente a ello. Entonces, un día queremos ver una tendencia a largo plazo, otro día queremos ver una tendencia a corto plazo. Vemos el mercado desde diferentes ángulos y lo que hacemos ahí es confundirnos y enredarnos. Entonces, lo primero que hay que saber es qué es lo que quiero, cómo lo quiero y empezar a actuar para ello. La autodisciplina no es nada más sino hacer lo que debes hacer cuando debes hacerlo, te sientas con ganas o no de hacerlo. Pasa muy frecuente y es que tenemos un muy buen día de operaciones, el siguiente muy bien, el tercero vamos muy bien también, en el cuarto ya empezamos a pensar que lo bien que llevamos atrás hay que perderlo y efectivamente se termina perdiendo. Entonces hay que tener autodisciplina siempre. Entonces en ese tercer día lo que se hace es que se cambia todo lo que se tiene pensando que de esa forma vamos a entrar mejor al mercado. Siempre se los digo, las pérdidas en el mercado están marcadas, es una variable que debemos considerar siempre. Cuando yo intento operar el mercado sin perder, estoy quitándole una parte al mercado, estoy quitándole una parte de la realidad que vive el mercado y las pérdidas. No sé si algunos leyeron hace unos meses, hablaban sobre las pérdidas millonarias que había tenido la empresa de Warren Buffett. Nos encanta ponerlo como ejemplo de superación y de logros, pero igual ha perdido millones en las inversiones que han hecho. ¿Qué es lo que interesa en este caso o cómo se pondera en realidad si lo que estoy haciendo bien o no? Es el resultado que yo tengo al final de un tiempo determinado. La variable tiempo es muy importante aquí. Por eso, ayer hablábamos con un trader y entonces me decía que el movimiento de ayer de sus operaciones llevaba el 5% en una semana y el movimiento de ayer se llevó todo ese 5%. Yo le explicaba y le decía, mire, los lunes son días de mucho más cuidado cuando estamos operando. Es el momento en que el mercado empieza a sentar su política de la semana, los operadores, los grandes operadores, las grandes empresas que en realidad están invirtiendo, están fijándose hacia dónde van a ir durante la semana. Entonces, obtener una tendencia al día lunes es bastante imprevisto, no se genera un movimiento totalmente confiable. Entonces hay que estar un poco atentos a eso. Hay que revisar si aquello que estamos haciendo es lo correcto. Siempre utilicen herramientas para revisar si sus operaciones están saliendo bien o no. No se queden con la sensación que genera entrar y salir del mercado en el día. Eso, en realidad, esas cifras no te dicen nada, no te marcan nada, porque podemos tener una semana muy bien, una semana muy mal. Entonces, en realidad hay que llevarlo a cifras, a porcentajes, a rendimientos, a capitales, a intereses que tengo, a posiciones que tengo. Y bueno, eso es lo que en realidad me permite saber si mi día de operación está funcionando bien o no. Les pongo una frase y es la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto.
Si yo hago lo mismo siempre, si estoy cometiendo el mismo error, no voy a salir de ese ciclo. Entonces, hasta que no lo identifico, hasta que no me doy cuenta de lo que estoy haciendo bien o mal, y no puedo perfeccionar ese sistema que estoy manejando. Y persistir, este mercado y este trabajo es de persistencia. Hay una frase y es: el que piensa pierde. Si yo me desespero, si yo me angustio, si yo creo que no estoy bien, efectivamente eso es lo que va a suceder. Nada distinto a lo que pensamos es lo que se vuelve realidad, en esto y en cualquier aspecto de la vida. Variables específicas. Vamos a mirar en un día común y corriente, digamos el día de hoy, cómo empezamos a definir esas variables que son determinantes al momento de operar. Lo primero es tener un espacio fijo de trabajo. A ver, nuestra herramienta principal es simplemente un computador de mayor tecnología o menor, preferiblemente de mayor tecnología, de mayor procesador, de mayor capacidad, una red de internet que sea lo bastante robusta para soportar lo que yo estoy haciendo. Eso es lo único que necesitamos, es cierto, pero la forma donde lo ubiquemos, donde trabajemos, también es determinante en el momento de realizar este tipo de trabajo y estas operaciones. Centrar la atención en el mercado. Dependiendo del tipo de horario que hayamos designado para operar, dependiendo de la sesión que estemos manejando, algunos países son privilegiados en cuanto a los horarios americanos, a la apertura de bolsa, es un poquito más suave, algunos otros no. Digamos, en el caso de los que estamos en Sudamérica, por lo menos en Colombia, la jornada, la apertura de la sesión europea se hace muy de madrugada, entonces obviamente estamos haciendo un esfuerzo de mantenernos despiertos o levantarnos a una hora determinada que no es la común. Si yo entro al mercado y voy a empezar operaciones, apenas abro plataforma, mi cerebro no está adecuado con el mercado, no funciona. Entonces, siempre hay que tener un poquito de prevención al momento de entrar a operar, hay que tener ciertas habilidades, digámoslo así. Revisar las herramientas que elegimos para operar, revisar si la plataforma está funcionando bien. Muchos tienen demasiadas plataformas instaladas en su computador y a veces inclusive hasta se confunden. Me ha pasado que hay personas que van a operar en demo y terminan operando en la cuenta real porque ni siquiera se fijan en eso. Aperturar plataforma implica un momento exacto. La apertura de plataforma no se hace ni antes ni después de un proceso. Es en un momento exacto donde yo debo aperturar plataforma para poder empezar a operar. Lectura y análisis del calendario de noticias. Se hace imprescindible que nosotros conozcamos la realidad global, económica y financiera que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque trabajamos en este caso, cuando lo hacemos con divisas, con las monedas que representan esas economías. Y su perspectiva a nivel de tendencia viene marcada precisamente por eso, por los grandes acontecimientos que estén manejándose en ese instante. Entonces es vital conocer el calendario de noticias. Análisis del mercado. Es muy importante empezar nuestra jornada diaria con un análisis de mercado. Ojo, es distinto a entrar a una operación. El análisis de mercado se hace de una forma previa a las operaciones. Me pasa mucho que los estudiantes empiezan a operar y luego de abrir una posición es que se toman el tiempo para analizar qué es lo que puede pasar en esa operación. Entonces, siempre hay que hacerlo previo a iniciar jornada de operaciones en nuestra plataforma. Esas son como algunas variables, digamos, que debemos tener en cuenta. Vamos a mirar un poquito cada una de ellas. Entonces, nuestro espacio de trabajo. Les estaba diciendo que parece algo simple, parece algo sin importancia, pero el lugar donde estamos, empezando porque nosotros nos movemos en un ambiente donde desarrollar una capacidad visual importante a nivel de gráficas determina poder percibir tendencias, poder percibir movimientos más fáciles, poder ver figuras de artistas de una forma más fácil. Y para desarrollar esa capacidad visual, pues debemos tener un entorno totalmente organizado y totalmente acorde a lo que somos nosotros. Fíjense, les puse dos imágenes. Las primeras ven diferentes áreas de trabajo. En una vemos dos monitores, en otra vemos una cantidad de cosas adicionales. Entonces definan un área de trabajo. Si usted va a trabajar desde su habitación, porque conozco personas que lo hacen,
defina un área específica y trate de ser lo más pulcro con esa área de trabajo que tiene. La diferencia, cuando, digamos, las personas que tenemos una oficina en casa, la diferencia con una oficina que existe en un determinado lugar no debería existir. El hecho de trabajar en una habitación, digámoslo así, cuando usted se dedica a trabajar en una habitación, debería hacerlo con las mismas características que haría si estuviera en una oficina por fuera, en otro lugar, en otro ambiente. Lo único que debería cambiar es la posición donde se encuentra. Igual utilice la ropa adecuada. Miren, hay personas que inclusive operan, y lo sé, en pijama. Se levantan ahora en el mercado. Eso no se hace de forma profesional. Si usted está trabajando en el mercado, hágalo de forma profesional. Eso va a cambiar la perspectiva que usted tenga y el sentimiento que su cerebro lleve en el momento de sentarse a operar. Entonces, tengan un área despejada, tengan un área... un operador siempre debe tener una calculadora a mano, siempre debe tener su cuaderno o bitácora, siempre debe tener, si quiere, un libro del mercado, de lo que estamos manejando. Y se hace indispensable. Si usted está trabajando en una mesa de trading, como sé que lo hacen algunos, entonces hay que tener herramientas. Podemos tener un canal de noticias. No tiene que ser el más costoso o el más renombrado, ¿no? Simplemente estar un poco atentos a lo que está pasando y poder tener a la mano herramientas que funcionen. Ese tipo de cosas es muy importante. Entonces, lo primero es mantener un área de trabajo muy pulcra y ser nosotros mismos muy pulcros en el trabajo. Si yo quiero operaciones ordenadas, mi vida personal, cuando me siento en ese computador, también debe ser ordenada. Si yo estoy operando el mercado y estoy pensando en una situación problemática que tengo que resolver en 1 hora o en 2 horas, pues efectivamente la ansiedad y el miedo van a aparecer, no porque el sistema esté mal o yo sea un mal operador, sino porque están ahí. Entonces hay que tratar de darles un poco de ese movimiento. Muy bien. Centrar la atención en el mercado. ¿Qué es centrar la atención en el mercado? Yo tengo que saber qué pasó durante la bolsa o la jornada de bolsa anterior a la que yo estoy operando. En este caso, si entro en sesión europea, se hace imprescindible saber qué pasó en Tokio, qué sucedió, cómo se comportaron los índices, qué niveles máximos y mínimos hemos tenido, qué noticias importantes se dieron, si Japón, la producción industrial en Japón salió muy buena, entonces calma un poco el panorama económico que viene sucediendo. Si estoy en sesión americana, por el contrario, y sé que en la sesión europea tuvimos ciertas noticias, ciertas dificultades con algunos productos, el oro empezó a subir demasiado durante la sesión anterior. Todo ese tipo de cosas, vuelvo les digo, cuando yo empiezo mi jornada de operaciones, van a hacer que mi cerebro empiece a introducirse en el mundo del mercado y van a hacer que yo me sitúe en un aspecto o en un espacio de tiempo importante para mis operaciones. Hay que saber lo que sucede en la bolsa porque esto es como una cadena, un eslabón por encima del otro. Cuando hablamos, por lo menos, fíjense que durante esta última semana todos los noticieros internacionales y económicos están poniendo en su pantalla la imagen del Dow Jones, como abre, como apertura Wall Street. ¿Por qué? Porque se genera un ambiente de mercado y ese es el que yo necesito conocer, al que yo necesito entrar para saber mis operaciones cómo van a desarrollarse. Si bajo un clima de demasiada volatilidad o más bien bajo un momento de movimientos más lentos, más suaves, como los que estamos viviendo, digamos, actualmente. Fíjense que ayer empezamos Wall Street con positivo, luego ya pues hubo otro movimiento y esta mañana empezamos con movimientos a la baja y bueno, ya hemos ido manteniendo ahí cierto equilibrio, digámoslo así. Lea reportes económicos. Fíjense que no les digo, lean, no se centren en y ahí bueno, yo publico un informe y publicamos un informe, es cierto, pero siempre trato de, los que lo leen, saben que trato de hacerles un panorama global. Los reportes económicos los emiten grandes empresas, los emiten las mismas bolsas emiten reportes, periódicos importantes, lean ese tipo de cosas. No se centren en el reporte específico de un trader.
Es muy interesante, es muy bueno, no digo que no, pero que alguien diga que el euro va para arriba o va para abajo, lo único que va a hacer es desviar esa primera atención que yo tengo del mercado y sesgar mi punto de vista. Entonces lo que hay que hacer es leer reportes económicos como tal, leer noticias, en ese caso saber que Fitch no rebajó la calificación, que Moody's lo que hizo fue bajar la perspectiva, entonces están un poco en sintonía, que el gobierno Obama ya anunció una investigación a Standard & Poor's. Ese tipo de cosas es lo que tenemos que leer. Digamos, el movimiento de deuda, sabemos que estamos pasando por una situación importante de deuda en Europa, entonces hay que saber cómo se comportaron los bonos de los distintos países europeos que están en conflicto o digamos, por lo menos en riesgo, como se dice. Entonces, saber qué pasó con los bonos españoles, saber cómo se venían comportando los bonos italianos, saber que la producción alemana tuvo un muy buen incremento, ese tipo de situaciones y ese tipo de reportes es lo que a mí me interesa. No específicamente si el soporte del euro es el 45.20, 44.30, ese tipo de cosas no va a hacer que mi trading funcione mejor. Sí me va a bloquear una parte, y sí me va a sesgar en el posible sentido que yo vea de las divisas en ese momento. Entonces siempre lean los reportes de esa manera. Revise tendencias y zonas de soporte y resistencia. Esto aplica para cualquier tipo de trading, para cualquier operador, independiente de la sesión que esté operando de bolsa, independiente del sistema que esté utilizando. Si está utilizando experts o robots, también funcionan. Hay que tener siempre muy claro hacia dónde va la tendencia, ¿sí? Y hacia dónde están ubicadas las zonas de soporte y resistencia diarias. Si yo quiero operar el mercado diariamente, como lo hacemos, siempre hay que fijarse, igual, si mi perspectiva es a largo plazo, si mis operaciones son a nivel de semana, pues bueno, tengo que saber cuáles son las zonas importantes durante la semana. Yo les aconsejaría, si en este tiempo de tanta volatilidad, de tanto movimiento, donde se pierde el sentido de tendencia, operar a menor corto plazo, porque en realidad no sabemos lo que sucede ni siquiera a la siguiente hora. Entonces, tengan un poquito de cautela mientras el mercado se suaviza y se normaliza. Fíjense que el lunes anterior fue bastante complicado, ya este lunes un poco más tranquilo, y así vamos a ir disminuyendo un poco ese movimiento y esa sensación. Establecer un escenario de mercado. Entonces, cuando yo sé el mercado, a veces alguien dice, bueno, ¿qué está pensando el mercado? ¿Hacia dónde va? Recuerden que no adivinamos, nosotros no adivinamos el futuro del mercado, pero sí establecemos un escenario. Entonces, el escenario es, empiezo a mirar, el oro ha empezado a bajar, se recuperó un poquito en la última hora, el franco también viene recuperando un poquito, el euro ha bajado, bueno, ¿cómo nos estamos moviendo? No tenemos recorrido en muchos puntos en la última media hora, sino más bien corto. Significa que el mercado está más bien en la pausa. Tuvimos qué indicadores en el día, qué informes, ya tuvimos permisos de construcción, ya tuvimos indicadores, en la tarde vamos a tener Australia. Bueno, ese escenario de mercado va a hacer que mis operaciones y mi análisis sea mucho más fácil. Me va a introducir al mercado de una forma más saludable que si yo espero a que una persona me diga hacia dónde va el mercado o que alguien me diga qué va a pasar hoy, hacia dónde va el euro. Siempre confíen en su instinto, confíen en su capacidad, se supone que quien está operando el mercado tiene un conocimiento previo, ha estudiado, lleva un tiempo invertido en esto, entonces no lo desechen, no se lo entreguen a otra persona. Simplemente creen su propio escenario, bajo su sistema, bajo su modelo, bajo lo que usted necesita. Si usted necesita solo 5 puntos al día en el mercado, pues es diferente a alguien que necesita 50 o 60. La tendencia, digamos, que alguien necesita para obtener 50 o 60 tiene que ser más consolidada que alguien que necesita solamente 5 o 10. Entonces, el escenario lo determino yo y lo creo yo al inicio de mis operaciones. Ese es el análisis que debemos hacer. Revisar nuestras herramientas de trading. Siempre me preguntan qué sistema funciona mejor. Han visto que en varios webinarios hemos hecho sistemas, múltiples sistemas, son bastante sencillos.
Si usted tiene un sistema específico, también debe revisar que esté bien. Debe revisar su orden de entrada al mercado, debe saber cómo está el apalancamiento, qué tantos lotes está entrando, qué capital tiene, qué porcentaje de eficiencia está teniendo para poder saber si lo que estaba haciendo en cuanto al número de lotes que está entrando es correcto o no. Revisar el money management es eso, sentarme todos los días a mirar, bueno, en la jornada de ayer fue esto, la semana llevo este porcentaje, apenas vamos en martes, pero hoy, bueno, mis operaciones no salieron bien, tengo un 5% y yo estoy acostumbrado a un 8%, ¿qué está pasando con esas operaciones? Y me devuelvo a revisar eso. En esta parte, cuando yo entro, existen muchísimos errores en cuanto a plataformas, y nos sucede a todos, y a veces nos sigue sucediendo después de mucho tiempo, no nos fijamos en el número de lotes, no nos fijamos en cuál cuenta abrimos, en qué plataforma tenemos, no sabemos cómo está la plataforma, no sabemos, bueno, ese tipo de errores, ese tipo de cosas. A veces quiero entrar en el euro, pero estoy viendo la gráfica de la libra y termino entrando en la libra. Ese tipo de situaciones pasan porque yo no tengo una disciplina diaria de revisar. Yo debo tener unas gráficas. Eso también sucede mucho, nos gusta llenar la plataforma, esas pestañas de 1001 gráficas, esta con algo más, esta con otra. Cuando tenemos tantas y empezamos a ver diferentes puntos de vista, nos perdemos en el intento de saber cuál funciona mejor que otra. Si usted ha analizado varios sistemas, debe tener también la capacidad para operar con uno solo de ellos. No mezclarlos, porque cada uno va a tener un resultado diferente y diverso. Entonces, al final del ejercicio no voy a saber en realidad cuál me funciona y no voy a conocer las pautas de cada uno de ellos. Entonces, no hay que mezclar. Siempre revise sus indicadores técnicos, revise las zonas de precio. A veces queremos separar un poquito todos los conceptos. En estos días he hablado con alguien que abarca solamente, al que le dijeron que solamente el mercado se mueve por el precio. Es cierto, el mercado se mueve en un precio. Si pasamos de 44.12 a 44.13, estamos pasando de precio, cambiando el precio. Pero ese cambio también va sujeto a otros eventos del mercado como tal. Entonces sería absurdo negarnos a que una cosa funciona o no. Todo esto es un complemento. Buscar zonas de precio, ¿qué significa? Encontrar zonas de soportes, de resistencias, donde el precio se ha frenado en un momento dado. Los pivots diarios, donde estoy, en qué zona estoy. Si yo, digamos, en este horario que ya han transcurrido cerca de 2 horas de apertura Wall Street, estoy cerca a la zona de pivot del día, significa que el mercado está muy quieto, está muy calmado y no puede en un momento dado el movimiento que no ha ejercido en estas 2 horas hacerlo de forma brusca en las siguientes 2 horas. Revisión de sistemas, si usted opera por sistemas, también hágalo correctamente, revise periódicamente su sistema, cómo está funcionando, si su plataforma lo está aceptando bien, si lo está ejecutando de forma correcta. Si usted opera noticias, pues también igual, lo primero que debe saber es si su hora al momento de entrar al mercado coincide con la noticia o no. Me pasa que hay personas que ni siquiera conocen la diferencia entre un horario GMT y otro. Yo tengo que tener muy claro a qué horas estoy en el mercado, qué está pasando, qué noticias vienen y qué está sucediendo. Evidentemente, si en mi calendario de noticias aparece que el presidente Obama va a dar un discurso en Estados Unidos, pues yo estoy manejándome en un mercado que se mueve principalmente frente al dólar. Entonces, lo que él diga, quiera o no, va a tener una influencia. Puede tener una influencia momentánea, que son esos movimientos erráticos que todo el mundo dice, pero ¿para dónde va? Pero si se movió 50 puntos en un minuto. Luego ya puede que lo que diga no sea tan trascendental al momento de la decisión económica, entonces ya pierde fuerza y ya se diluye. Pero todo lo que sucede en el mercado tiene un impacto, mínimo, pequeño, a largo plazo. Alguna vez les conté que había un informe sobre los inventarios de petróleo. En ese entonces yo no sabía qué eran los inventarios de petróleo, no me había tomado el tiempo para estudiar qué era bien y de qué se trataba. Entonces se esperaba un 3.5% y un menos 15%. En ese instante el mercado no reaccionó, pero recuerdo mucho que a la hora el mercado hizo un movimiento más o menos de 150 puntos en un minuto.
Y entonces todo el mundo se preguntaba qué había pasado y por qué y qué era lo tan grande que había sucedido, y sencillamente el movimiento o los inventarios de petróleo habían reflejado una cantidad de cosas a nivel de economía que habían afectado al mercado. Entonces yo siempre debo conocer mis noticias, mis horarios, debo saber un poquito en dónde estoy, qué figuras de artistas tengo, si tengo figuras que ya son de tradición, entonces que ya son conocidas. Pasa mucho que a veces se inventan una cantidad de figuras ahora, entonces hay que irse un poco por aquellas que ya son conocidas por todos, que se manejan a nivel de los traders, entonces en general, y bueno, esas son las importantes. Siempre revisen todo este tipo de herramientas en su trading. Apertura de plataformas. Si ven aquí, yo les hablo de plataformas. Siempre les digo que hay que tener una plataforma de operación y una plataforma demo. ¿Por qué? Porque mi plataforma de operación simplemente debo entrar a operaciones y entrar y salir del mercado. No debería tener o dedicarme a trazar una cantidad de cosas en mi plataforma de operación. Hay que ser muy pulcros en ese sentido. A veces nos enredamos tanto que esa plataforma de operar tiene una cantidad de situaciones que no van con mi sistema, que no van con ese modelo de operación que yo diseñé. Eso lo hago en esa plataforma demo. Una vez yo tengo un horario de operación, si yo opero toda la sesión europea, obviamente voy a tener un espacio para descansar y luego voy a tener lo que sucede en la sesión americana. ¿Qué voy a hacer en esa sesión americana? Efectivamente, cierro mi plataforma de operación diaria y me voy a esa plataforma demo. ¿A qué? A operar, a mirar el mercado, a revisar ciertos puntos que he visto, si algún sistema que estoy manejando puede mejorarse de una u otra forma, a revisar el análisis. Usted no tiene que tener su plataforma de operación abierta en distinto horario al que ya estableció como su horario de operación. Así el mercado se derrumbe y haga millonarios al resto de los traders. Lo que al tener abierta la plataforma de operación, lo único que hacemos es incrementar el riesgo. ¿Riesgo a qué? A que yo me deje seducir por un panorama que no es el mío, que no es el que conozco, por una apreciación de otro con respecto al mercado, y yo voy a salirme de la disciplina que he establecido y que llevo trabajando durante mucho tiempo. Cualquiera diría que bueno, una vez que me salga no es nada, pero la siguiente vez o al siguiente día de operación vuelvo a repetir ese proceso. Recuerden que lo que estamos haciendo es enseñándole al cerebro a tener nuevos hábitos y conductas que siempre deben permanecer. Entonces, si el mercado hace millonarios a otros, fantástico. El mercado me va a dar lo que yo necesito en el horario que yo establecí. Respeten sus horarios, es igual respetarse a sí mismos, no se saboteen tratando de encontrar el horario perfecto y el momento perfecto y antes más, el ego es tan importante que creo que tengo que encontrar y anticiparme al mercado. Eso no funciona. En este caso, anticiparse al mercado tiene una anticipación igual a tener más riesgo dentro de su operación. Entonces, abra su plataforma de operación solamente cuando vaya a operar en el mercado y manténgala así con los dos o tres o dos sistemas que esté viendo, con las gráficas que necesite ver para su sistema como tal. Si yo tengo 3 sistemas que he venido conociendo, seguramente los 3 no van a coincidir en cuanto a la apreciación del mercado. Entonces, si yo en el primero veo que la tendencia del mercado hoy es alcista, digamos, para el franco, pero en el segundo veo que estoy bajista y en el tercero vuelvo a ver que estoy bajista, sencillamente voy a tener una distorsión de la realidad porque lo estoy viendo desde 3 ángulos distintos. Nunca me van a coincidir esas 3 apreciaciones. Son momentos específicos de mercado que suceden a muy largo plazo. Entonces, no vale la pena desperdiciar todo su análisis y todo su tiempo en encontrar diferentes ángulos de vista del mercado. Siempre mírelo desde el mismo enfoque y será más fácil, y con el tiempo usted se dará cuenta que ese ejercicio de hacer siempre lo mismo y ver el mercado desde el mismo ángulo le va a permitir conocerlo en realidad y saber y anticiparse, en este caso sí, al movimiento que está haciendo, no porque sea un brujo, sino porque simplemente conoce el mercado durante mucho tiempo y sabe cómo reacciona ante ciertos momentos y ciertas situaciones. Entonces, plataformas
Todas son viables, fíjense. Existen multitud de brokers, algunos que en realidad son brokers y funcionan, si son serios y tienen transparencia, otros que no, que ni siquiera son brokers, sino simplemente utilizan una página para hacer publicidad y atraer a la gente. Pero todos tienen una plataforma, buena o mala, tienen una plataforma. El horario de plataforma es muy importante. Tienen que situarse ustedes con respecto a ese horario de plataforma. Tienen que saber la ejecución de las órdenes, cuánto tarda. Hay plataformas que tardan un poco más que otras. Hay plataformas que son demasiado inestables, entonces se caen con mucha frecuencia. Otras no. Otras duran un año y pueden caerse 1 o 2 veces en el año. Entonces, siempre fíjense, eso es lo importante de una plataforma. No se guíen por lo que otra persona les pueda decir. ¿Por qué? Y vamos a esto. Si yo tengo un sistema, por ejemplo, donde entro al mercado, necesito entrar al mercado muy rápido para salir con 5 puntos, obviamente necesito una plataforma de ejecución casi instantánea para que el mercado no se me descuadre en ese momento. Si yo tengo un sistema donde mi operación va a 1 semana o a 1 mes, obviamente no me interesa, un segundo o 2 no cambia ni afecta mi zona de precios. Entonces, cada quien habla de la fiesta según le va. Entonces, mejor usted siéntese a mirar esa plataforma de broker, qué le ofrece y cómo se ejecuta su sistema en esa plataforma. ¿Con cuál trabajo yo? Yo trabajo con varios brokers y tengo varias plataformas de brokers que conozco que son muy serios. Y yo siempre les he dicho, un broker serio no es aquel que te recibe el dinero, un broker serio es aquel que te lo devuelve como te lo tiene que devolver y cuando te lo tiene que devolver. Hagan ese ejercicio, manden si quieren a un broker y a los 3 días pidan el retorno y verifiquen. Ahí saben si un broker es bueno o no. No cuando les recibe el dinero, porque todos lo reciben. El broker no es bueno porque utiliza una tarjeta de crédito o una tarjeta específica, eso no. Desconfíen un poquito de ese panorama tan amplio que se abre si no saben cómo retornar su dinero, porque recuerden que en este caso mis utilidades solamente son mías cuando llegan a mi cuenta de banco. Ahí son mías, antes no. Antes están en el mercado y están en esa cuenta. Entonces, revisen siempre qué es lo que quieren hacer. Sí, hay diferentes modelos, Sebastián. Cada uno debe buscar según lo que quiere. Si yo necesito o utilizo sistemas automáticos para operar, entonces obviamente necesito un broker que me lo permita. Inclusive hay brokers que no permiten sistemas automáticos. Hay unos que se especializan en ellos y en su ejecución de plataforma. Entonces, las condiciones de mercado las ponen ustedes. No dejen que el resto los confunda diciéndoles que son ellos los que son buenos o no. Lo que yo necesito para lo que hago es lo que es bueno para mí. Eso es lo más importante. Y en plataforma eso es lo que funciona. ¿Cómo sé yo si una plataforma es buena? Bueno, debo pasar mucho tiempo. La plataforma debe vivir momentos especiales. En este caso, informes muy fuertes, movimientos importantes económicos, intervenciones, ese tipo de cosas. Análisis de calendario de noticias. Tenemos muchos lugares donde podemos encontrar el calendario de noticias. En este caso ustedes tienen la facilidad en FX Street, entran a fundamentales y ahí revisan siempre el calendario de noticias y tienen otras herramientas muy útiles. Entonces, fíjense lo que va pasando en el calendario. Tienen el país de donde está, tienen el informe como tal, ¿sí? Tienen unos datos. En este caso, digamos, ustedes también tienen una categorización de cada informe, eso es normal. Pero independiente de la categoría que se le ponga al informe, en este caso si tiene mayor o menor influencia, siempre revísenlo ustedes. Ha pasado mucho y es que hay como un estándar de categorías en cuanto a los informes. Entonces, por decir algo, el índice de producción industrial antiguamente no tenía la suficiente fuerza para mover el mercado, movían los informes de empleo. En este caso, fíjense que cuando hay informes sobre vivienda, sobre producción, porque estamos en un proceso supuestamente de recuperación, ese informe se torna con mayor valor que otro, con mayor importancia que otro, y cambia un poquito esa categoría. Algunas páginas no lo mueven, sino que se queda estándar, ¿sí? Entonces, la categoría o la importancia o relevancia de un informe no debe guiarse por eso,
sino por la situación económica y ese instante y ese día a día que el mercado va viviendo. No nos quedemos en el concepto estático, el mercado cambia día a día, los inversores cambian día a día, el sentimiento es diario, la bolsa se comporta diaria, fíjense, unas veces totalmente errática y otras veces ya más consolidada, unas veces en equilibrio, en ese tipo de cosas. Si usted se queda con el concepto del mercado de la semana anterior, está perdiendo de antemano y entra operaciones perdiendo porque el escenario del mercado cambió. Entonces vaya al ritmo del escenario del mercado. También tienen, si ustedes se paran en la zona, digamos en el nombre como tal, vayan a revisar el indicador o el informe que se está presentando. Aquí les puse, fíjense, hoy teníamos informes de permisos de construcción, informes de capacidad de producción, teníamos informes de viviendas, por lo menos este es el informe de permisos de construcción. ¿Qué es un permiso de construcción? La construcción de viviendas es la medida del número de viviendas cuya construcción se inicia cada mes. Un comienzo en la construcción se define como el comienzo de la excavación en Estados Unidos, no es el proyecto como tal. Simplemente la fundación o la parte de fundación del edificio, casa o de lo que se esté creando, digamos, o que se haya solicitado ese permiso. Se sacan siempre para permitir que se excave el terreno donde yo voy a empezar. ¿Qué sucede con eso? El permiso de construcción no me genera automáticamente, sino después de unos meses, una cantidad de empleo y una situación de obra totalmente. Entonces, ¿qué pasa? El informe siempre se divide por regiones. Tengo regiones en el oeste, en el sur, en el medio oeste americano. ¿Qué sucede también con el clima? Si el clima en ciertas zonas está demorado, o digamos la época de lluvia ya empezó, o el invierno está muy fuerte, que a veces ni siquiera nos fijamos en eso, ¿qué sucede? Los permisos obviamente se van a demorar más en ejecutar. Entonces, por eso vemos informes como hoy. Hoy, si se van un poquito a los datos y van al calendario y revisan lo que pasó, vamos a tener una situación especial. Esto es un análisis de un calendario de noticias. Esto es un análisis de un informe. Yo debo conocer. Esto es análisis fundamental. ¿Sí? Análisis fundamental no es sentarme a decir, no, el euro va a llegar a 1.50. Eso es basura. Esto es un análisis económico, esto es un análisis fundamental, por eso uno tiene que saber de qué se trata. Por eso, ¿qué pasa cuando yo no sé de qué se trata el informe que me están dando? No me interesa que sea 604 o 605. ¿Qué significan esos 605? En realidad, ¿de qué se trata? Y no necesitan, cada informe siempre tiene el link desde donde se provee. Fíjense quién lo provee, en este caso lo provee a veces la Reserva Federal entrega informes, a veces la Asociación de Inmobiliarias de Estados Unidos entrega los informes, a veces son encuestas privadas, como en este caso cuando vemos el ADP. Entonces hay que fijarse en eso. Eso es un análisis de una noticia y de un calendario de noticias. Sentarse a mirar una cifra, no, sentarse, es que si salió mayor sube y si salió menor, eso no existe ya. Eran momentos de mercado y sí, les puedo asegurar que hasta 2006, 2005 funcionaba. Ahorita no. Ahora hay que adentrarse en eso que se está generando como informe. Tuvimos muy buena capacidad de producción. ¿Qué significa? ¿O qué sensación le da al mercado? Que Estados Unidos no va a entrar en doble recesión. ¿Por qué? Porque la producción industrial salió bien, las ventas de autos vienen creciendo. Fíjense que pasaron de un 8.9 a un 11 algo. ¿Qué significa para un americano su automóvil? Tener estabilidad. ¿Qué significa su vivienda? Tener estabilidad. Entonces, así se realiza un análisis de mercado y así se realiza un análisis de lo que está sucediendo al pasar. ¿Cuándo hago esto yo? Yo no lo puedo hacer mientras estoy operando. Por eso hay que tomarse el tiempo y en un horario muy distinto al que yo voy a entrar en una operación o no para hacer este tipo de análisis y para conocer el escenario del mercado. ¿Qué pasa? Que en ese orden yo ya comprendo un poco los movimientos. Fíjense, ahorita el mercado se movió. En estos 20 minutos se ha movido otra vez. Llevábamos 20 minutos totalmente quietos. El euro sube un poquito y el franco también. Entonces fíjense que habíamos tenido una hora de más o menos de quietud. Ahorita vamos a tener otra hora de movimiento. Este escenario es el que me permite a mí saber
cómo se va a desarrollar mi operación, hasta dónde voy a ir, qué imprevistos puedo tener. Las operaciones en sí no tienen que ser positivas. Digamos, el franco se ha venido moviendo mucho para los que han estado operando el franco y, digamos, hay posiciones que uno tiene que a veces salen mal o toca esperarlas y por muchos puntos. ¿Por qué? Porque, bueno, el apalancamiento está acorde y las cuentas no van a sufrir ningún movimiento ni ningún problema al momento de operar. Pero yo tengo que saber este escenario. Yo no puedo llegar a abrir una plataforma, sentarme en el mercado y pretender que mi cerebro sepa lo que está pasando, porque no se adquiere por eso. Se adquiere leyendo, se adquiere estudiando, se adquiere mirando y analizando. Yo siempre debo conocer cuál es el escenario. Hay semanas, fíjense, la semana de los datos de empleo americanos durante los últimos 2 años más o menos, han sido semanas en que el mercado se comporta muy, muy errático durante el día. Entonces la sesión americana se vuelve un poquito más volátil y menos tendenciosa que durante el resto de semanas del mes. Si usted está en el último viernes del mes, pues sabe que va a haber cierre de posiciones. Si usted, fíjense, el último día del mes de junio de este año, y verán que ese día el mercado se movió como un loco. ¿Por qué? Porque las grandes empresas cerraban posiciones durante 6 meses, tienen que reportar a sus clientes sus operaciones de 6 meses. Entonces, todos estos factores, claro que nos influyen. Pensar que no no tenemos nada que ver con ellos, pues obviamente solo nos complica y nos aísla. Luego de que yo ya conozco este panorama, de que yo ya sé cómo está el mercado, en qué movimientos anda, digamos, o cómo se está desarrollando, ahí sí entro, esto es lo que sucede, entro en mi operación. Ahí ya sé, pongo mi volumen, pongo mi stop loss y pongo mi take profit. Ahí ya sé qué es lo que va a pasar y hacia dónde voy. Es ahí cuando yo empiezo a operar. Y luego de que mi jornada de operación ha terminado, de que mi horario de operación se ha cerrado, entonces lo que hago es entrar y ver mi bitácora, realizar mi bitácora. Entonces mis operaciones fueron estas, tuve esta categoría dentro del... Si usted tiene un sistema que ha venido testeando y pongamos el caso de las gemelas, esa situación es alejada de la realidad de ese sistema. Esa situación va a precipitar, obviamente, un número de puntos, va a precipitar un sentido del mercado que no es igual no corresponde a su sistema. Entonces siempre fíjense en realizar la bitácora y realícenla de forma diaria. No esperen dentro de 8 días para revisar las operaciones de hoy, háganlo diariamente. Y bueno, ya vamos terminando por el día de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. No sé si tienen alguna pregunta. Hay 2 tipos de inteligencia, la ocasional y la de trabajo. La primera siempre depende de la suerte y la segunda es el fruto del intercambio de horas por conocimiento. Y bueno, espero que les haya gustado el webinar. No sé si tienen alguna pregunta. Bien, no sé si tienen preguntas, creo que no. El trading diario es bastante fácil de llevar, digamos. Es bastante bueno. En momentos como este, se los recomiendo muchísimo. Sé que algunos, cuando existen movimientos de mercado como estos, la parte de avaricia se incrementa y bueno, al final terminamos arruinando muchas cosas. Entonces, simplemente sean cuidadosos, sean cautelosos. Vamos a tener otra sesión el jueves, vamos a reemplazar al señor Acuaro que no va a poder estar en la sesión. Si quieren algún tema específico, por favor nos lo hacen llegar. Recuerden que nuestra página es www.capitalesydivisas.com y nuestro correo es capitalesydivisas@gmail.com. Si nos quieren agregar a su messenger, es Mónica_Pérez10@hotmail.com. Ahí van a encontrar en la página igual toda la información. Y bueno, el jueves nos encontraremos de nuevo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el webinar de hoy. Espero que les haya servido.
Y bueno, si tienen alguna duda, como ya les dije, nos la hacen llegar. Buenas operaciones para todos. Esta es una semana mucho más tranquila. Y bueno, vamos a revisar qué tema quieren que tratemos el jueves. Y bueno, un abrazo para todos. Mil gracias por acompañarnos y buenas operaciones.